Solo el crujido de las pisadas sobre el suelo de gravilla quebró el silencio del cementerio. La pequeña comitiva fue puntual a su cita de las 9 de la mañana. La encabezaba Joaquín Pereira, cónsul de España en Burdeos, que al fin había conseguido los permisos tras 10 años de burocracia, peticiones de audiencias y despachos cruzados entre el gobierno español y el francés. Incluso tuvo que ser necesaria la intervención del rey Alfonso XII. Con esta fría escena en el cementerio de la Chartreux, durante una mañana de octubre de 1888, comienza la última mirada de Goya, la novela en la que el escritor Javier Alandés se sumerge en los últimos días del ilustre pintor español y en un hecho real y no tan conocido de su biografía, la misteriosa desaparición de su cabeza. La falta de la cabeza de Goya en su cripta lo descubrí en una visita a San Antonio de la Florida. La ermita de San Antonio de la Florida está en Madrid y curiosamente es un lugar maravilloso para visitar, donde no hay colas para entrar y es gratis el acceso. Es la llamada Capilla Sixtina de Goya, es una ermita donde él pintó en los techos y en la cúpula el milagro de San Antonio de Padua. Y allí en la ermita descansan sus restos. En una visita para contemplar las pinturas, para contemplar esos frescos, la propia guía de San Antonio de la Florida me explicó que efectivamente allí estaban los restos de Goya, pero que no estaba su cabeza, porque cuando se exhumaron sus huesos del cementerio de la Chartreux en Burdeos, pues descubrieron que no estaba la cabeza. Ese fue el punto de partida. Y más que obsesionar, es la satisfacción de descubrir que ahí hay una historia para contar, una historia que tiene lagunas, una historia que tiene misterio y una historia que puede interesar a los lectores. ¿Quién decapitó a Goya? ¿Por qué nunca apareció su cabeza? ¿Quién querría hacerse con tan macabro recuerdo? ¿Qué sabemos de su paradero 200 años después de su muerte? Esto es, Estamos en la Historia. ¿Dónde está la cabeza de Goya? Francisco de Goya había fallecido en Burdeos en abril de 1828 y allí mismo fue enterrado, sin que desde España ni su familia ni el gobierno reclamaran jamás sus restos. El pintor había llegado a la ciudad francesa 5 años antes, cuando Madrid fue conquistada por las tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis, lideradas por el duque de Angulema. Como defensor a ultranza de la Constitución de 1812, Goya temía ser víctima de la represión desatada por Fernando VII cuando recuperó el poder y reinstauró la monarquía absoluta. Ya nunca regresó a España. Goya en Burdeos está exiliado, o sea, él se autoexilia porque la vuelta de Fernando VII a la monarquía española, la restauración absolutista y la persecución a los liberales, los llamados afrancesados, hace que muchos intelectuales españoles pues se exilien en Francia y Goya, junto con otra colonia de españoles, reside en Burdeos. Estamos hablando de que Goya ya está cerca de los 80 años cuando se va a Burdeos, con lo que su salud está muy resentida. Hablamos de a su proverbial sordera se le añade una casi ceguera para poder trabajar, unas dificultades enormes para caminar, debido a su peso y a su volumen, pues muchas dificultades para respirar. Pero Goya no deja de trabajar casi hasta el último día de su vida. Aparte de pintar al óleo, que bueno, pues era su actividad principal, los grabados, la litografía, la investigación de nuevas técnicas forman parte de su día a día. A él no le afecta estar lejos de España en sí. Sabe que en el siglo de las luces el rey de España, Fernando VII, es el que menos las tiene, el que menos luces tiene. Sí que echa de menos a su único hijo y a su único nieto, deseando en todo momento que vayan a visitarle a Burdeos. En 1878, 60 años después de la muerte de Goya, el cónsul español, Pereira, descubrió por casualidad su tumba mientras visitaba la de su esposa en el cementerio de Burdeos. Desde ese momento, convirtió la repatriación de los restos del pintor en su gran misión, su último gran servicio a España tras décadas de servicio. Goya tenía que descansar en España y la subida al trono de Alfonso XII y la Constitución de 1876 lograron que en España se respirara un ambiente liberal que hizo ver con buenos ojos la propuesta de Pereira.
Y tras una década de trámites y reuniones, el cónsul logró por fin, en 1888, que se volviera a considerar a Goya como uno de los exponentes más claros de nuestro patrimonio nacional. Aquí hay que hacer un ejercicio para saber por qué Goya cayó en el olvido durante 60 años. Casi un ejercicio de imaginación, ¿no? de deducción. Estamos hablando que Goya fallece en 1828, cuando Fernando VII todavía gobierna España, gobernará hasta 1833, que es cuando fallece. Son años además en los que se está germinando la primera guerra carlista. Fernando VII no tiene descendencia y cuando la tiene es femenina. Quien opta al trono es su hermanastro, su hermano, Carlos María Isidro. Por lo tanto, entre esa persecución liberal, esa germinación de las guerras carlistas, la pragmática sanción, hace que España no esté pendiente de sus hombres notables que fallecen en el exilio. Y eso pasa una factura de casi 60 años hasta que alguien, Joaquín Pereira, el que era cónsul español en Burdeos en 1880, descubre la tumba de Goya y se propone como un trabajo personal repatriar los restos del pintor a España. Cuando aquella mañana de octubre de 1888 el equipo encargado de la exhumación llegó al cementerio de la Chartrés y comenzó a limpiar la tierra que se había sedimentado sobre la lápida y las malas hierbas que habían crecido alrededor por el paso de las décadas, todo era euforia. Por fin Goya iba a volver a casa. Cuando consiguieron levantar la losa, sin embargo, se llevaron la primera sorpresa. Pues de momento no creo que vaya a poder llevarse el cuerpo de Goya a España, ¿eh? Tengo que dar parte de que le falta la cabeza. ¿Quién podría haber sido enterrado junto a Goya? Aquella, sin embargo, no fue la mayor sorpresa. A continuación informó de que las dos cajas habían sido profanadas. Estaban abiertas con algunos huesos fuera. Después, el operario añadió: Oye, en la cripta no hay un solo féretro con los restos, hay dos. El segundo sin identificar. Es Joaquín Pereira, el cónsul español en Burdeos, quien, tras largos años de solicitud de permisos, licencias y demás, consigue por fin en 1888 el visto bueno para la exhumación de los restos y trasladarlos a España. Se abre la cripta y se le comunica a Pereira que no va a poder trasladar los restos porque falta la cabeza y hay que abrir una investigación. El propio Pereira sí que deja constancia en un diario personal de ese hecho. Aparte, él tiene que dar parte al gobierno español, escribe cartas y demás. Y lejos de ser un relato aséptico, un relato meramente objetivo de los hechos, Pereira sí que se ha involucrado personalmente en esa búsqueda, en esa exhumación. Por lo tanto, Pereira lo transmite con pesar. Para él, tras una larga carrera diplomática, la repatriación de los restos de Goya puede ser un broche de oro a esa carrera. Y en ese momento se da cuenta de que, al menos en ese instante, no va a poder ponerle el broche de oro. Por lo tanto, su reacción es de sorpresa, de pesar y de decepción. La desaparición del cráneo de Goya suscitó desde ese mismo instante y hasta el día de hoy una gran cantidad de teorías que no han dejado de alimentar la leyenda que rodea al autor de obras tan importantes como los fusilamientos del 3 de mayo y la maja desnuda. Algunas de estas teorías son más científicas, con sólidos argumentos, otras de índole artístico, menos demostrables, y algunas más absurdas, pero todas igual de sorprendentes. Una de las más populares se encuentra en la frenología, una pseudociencia con un gran número de seguidores en aquella época que afirmaba que las características del cráneo podían determinar el carácter de las personas, sus habilidades, su predisposición al crimen e incluso sus dotes artísticas. De hecho, antes de Goya ya hubo algún caso de personaje ilustre cuya cabeza fue sustraída para ser estudiada, como la del músico Joseph Haydn en 1809. Algunos investigadores creen que el propio pintor podría haber donado su cabeza a la ciencia. Sin embargo, tras la exhumación, una anciana nonagenaria de Burdeos aseguró que había presenciado el entierro y que el cuerpo fue sepultado al completo. Sobre el paradero de la cabeza de Goya hay varias teorías de las que ninguna hay prueba. Estamos hablando que Goya en Francia es amigo de varios doctores,
con lo que el propio Goya puede haber dado permiso para separar su cabeza del resto de su cuerpo para ser estudiada. Estamos hablando que Goya, que en vida fue millonario, Goya fue inmensamente acaudalado gracias a su trabajo, en vida también dona todos sus bienes a su único hijo, Javier, con lo que va a Burdeos únicamente con su pensión real, que es una pensión que no le permite pues llevar una vida acomodada, viven con lo justo. Por lo tanto, incluso la teoría de que fuera el propio Goya quien acordara la venta de su cráneo una vez muerto para recaudar algo de dinero. Hay un capítulo real y extremadamente misterioso, y es que a finales del siglo XIX aparece un cuadro fechado en 1849, pintado por Dionisio Fierros, que era un protegido del marqués de San Adrián, amigo de Goya, un cuadro fechado en 1849 que se llama Cráneo de Goya, pintado por Fierros, con lo que ese cuadro alimenta la teoría de que el cráneo de Goya viajara hasta Tudela, hasta el palacio del marqués de San Adrián. Son todo teorías de las que todavía no hay respuesta. Tras el macabro hallazgo del cónsul español en el cementerio de Burdeos, los restos de Goya volvieron a ser enterrados en el mismo lugar junto a los de su compañero de sepultura, que resultó ser su amigo del alma, Martín Miguel Goicoechea, que era a la vez su consuegro. Allí permanecieron ambos durante 11 años más, con la tumba de nuevo cerrado a cal y canto, hasta que en 1899 se procedió a su traslado definitivo en tren hasta Madrid. Goya entró de nuevo en España, 3/4 de siglo después de exiliarse por la frontera de Irún. El 7 de junio de aquel año llegó a la capital. El féretro fue llevado temporalmente a una cripta de la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, donde permaneció un año más, mientras terminaba la construcción del panteón que iba a acoger definitivamente al pintor. La nueva tumba se hallaba en la Sacramental de San Isidro, junto a la ermita y la pradera de San Isidro, que tampoco recorrió Goya cuando vivía en la Quinta del Sordo. Se trataba, sin embargo, de una tumba colectiva de hombres ilustres que compartió durante 20 años con Leandro Fernández de Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés. En 1919 fue trasladado finalmente a la ermita de San Antonio de la Florida, al pie de la cúpula que él mismo pintó un siglo atrás, donde permanecen sus restos desde entonces junto a los de su inseparable consuegro. Dentro de su sepulcro se introdujo un pergamino, al parecer firmado por Alfonso XIII, con el siguiente texto. Falta en el esqueleto la calavera, porque al morir el gran pintor, su cabeza, según es fama, fue confiada a un médico para su estudio científico, sin que después se restituyera a la sepultura. Por tanto, no se encontraba al verificarse la exhumación en aquella ciudad francesa. ¿Qué ocurrió realmente con la cabeza de Goya y dónde fue a parar? Va a ser una pregunta que, en mi opinión, va a resonar a lo largo de la historia. Estamos hablando que España es un país donde por diversas circunstancias los restos de Cervantes, de Velázquez, de Calderón, de Lope de Vega, de Quevedo, no han aparecido. Por lo tanto, estamos hablando de que quizá hay una deuda histórica con nuestros fallecidos ilustres. Mi opinión es que la cabeza de Goya no va a aparecer, pero sí que es cierto que, pues bueno, en la novela La última mirada de Goya, en mi última novela, pues los lectores van a poder encontrar una teoría basada en una novela de aventuras donde he relatado estos últimos meses de la vida de Goya en Burdeos y qué pudo pasar con su cabeza. El enigma de la cabeza de Goya se reabrió en 2019, cuando un equipo de arqueólogos halló por sorpresa en Burdeos una calavera junto a los posibles restos de otra célebre figura histórica, el humanista del siglo XVI Michel de Montaigne. De nuevo saltaron las alarmas y el comité científico encargado de estudiar los restos anunció que tanto el cráneo como la mandíbula serían sometidos a análisis de ADN para intentar averiguar si pertenecieron o no al escritor francés. En caso negativo, quedaría la posibilidad de compararlos con los de Goya en San Antonio de la Florida. Sin embargo, las autoridades españolas nunca se pronunciaron al respecto de esta posibilidad. Saber dónde se encuentra la cabeza de Goya, incluso si fue destruida, sigue siendo un misterio, y parece que lo seguirá siendo, un reto para quienes tienen la esperanza de hallarla. ¿Dónde está la cabeza de Goya? Es un podcast del diario ABC, guionizado por Israel Viana y editado por Manuel Garre.
En la producción y locución, Israel Viana y Manuel Garre, con especial mención a Javier Alandés, autor de La última mirada de Goya.